Entonces, esas dificultades las vivió el pueblo de la Primera Alianza. Pusieron su confianza en otras criaturas, en los poderes, en este caso, tecnológicos, militares de la época, de las potencias de la época. Y Isaías en la primera parte va a hacer una serie de oráculos contra todas las potencias, todos los países de alrededor, Egipto, Asiria, Caldea, los edomitas, absolutamente todos los que existen, que podríamos decir que es una especie de análisis de política internacional, y donde la sentencia es muy clara: todo eso va a desaparecer, todos esos van a caer. Isaías es el que hace ese grito: cayó, cayó Babilonia, que escuchábamos también en el libro del Apocalipsis la semana pasada. Y entonces en esa primera parte del libro de Isaías se nos quiere mostrar que cómo obra del Mesías, del Señor. Y para eso se va a hablar de ese vástago que va a salir del tronco de Jesé. Jesé es el padre de David, y ese vástago es el tocón, famoso en Isaías. Un tocón es lo que queda cuando se tala un árbol. Cuando se corta un árbol, no se le arranca de raíz, sino se corta el tronco, el tallo, lo más cercano, diríamos, a la superficie para aprovechar la mayor cantidad de madera. Entonces queda un resto de ese tallo, de ese tronco y la raíz. A eso se le llama tocón. Y entonces en Isaías dice que lo que ocurrió pues con el pueblo de la Primera Alianza, con el reino de Judá, fue como un árbol talado. Porque miren, tomaron Judá, destruyeron el templo, tomaron presos y asesinaron a los reyes, a todos los nobles, mataron a los sacerdotes, destruyeron la ciudad, les quitaron todo y los enviaron de esclavos a Babilonia. ¿Qué quedaba en el reino de Judá? Nada, un tocón. Entonces en ese momento dice Isaías que de ese tocón quemado, de ese tronco seco, cortado, muerto ya, de ahí va a salir un vástago, un brote del tronco de Jesé. Es decir, de esa dinastía que se supone ya se había perdido, va a quedar ese heredero, ese descendiente a quien se le prometió a través de Natán que su reino iba a ser eterno, que su linaje no iba a tener fin y que iba a reinar eternamente, que nosotros sabemos que es Jesucristo, el Mesías esperado. Entonces, el pueblo de la Nueva Alianza, los judíos, siglos después, cuando se manifiesta Jesús en su vida pública, no lo pueden reconocer, porque ellos se quedan con los oráculos de Isaías que hablan de la segunda venida del Señor, como esos que veíamos en estos días pasados, donde el niño mete la mano en el escondrijo de la serpiente, donde el oso, el león con el cordero. Diríamos, un mundo nuevo, una realidad nueva. Y ahora, el día de hoy, también lo presentaba Isaías como esa nueva ciudad, la nueva Jerusalén, que se refiere a la patria celestial. Entonces, para el pueblo de la Primera Alianza, en tiempos del Mesías, porque ellos no se daban cuenta que iban a haber dos venidas, en tiempos del Mesías tenía que pasar todo eso. Entonces, que Jesús sea manso, sea humilde, no sea poderoso, no tenga ejército, no tenga poder temporal para destruir, entre comillas, sus enemigos, y que hable de perdón, de reconciliación, y peor, que sea crucificado, era la prueba de que él no era el Mesías. Pero no conectaban al primer Isaías, en el que se produce todo esto que estamos comentando, porque el capítulo 39 habla del exilio a Babilonia, con el segundo Isaías, que es cuando están en el exilio de Babilonia, y Isaías empieza a decir que van a regresar un resto, no todos, ni el tercer Isaías que habla del siervo de Yahvé, porque Jesús es el siervo de Yahvé. Para nosotros en la iglesia, así lo entendemos en la revelación, pero para ellos eran los sufrimientos del pueblo. No era una satisfacción vicaria, no era una redención. Y entonces no entendían por qué era incompatible, y hasta ahora es incompatible para ellos, el que el Mesías pudiera tener que, entre comillas, padecer. Y ahí viene el tema con esto que les mencionaba, de esta información excesiva y del hacer, justamente de lo que nos habla hoy día las lecturas.